¿Cómo están, amiguitos? Espero que todos ustedes se encuentren muy bien en casita, con sus padres, sus hermanos y toda su familia. Y en este día es un gusto para mí poder compartirles una clase más de la Biblia. Espero que sea de gran bendición y agrado para todos ustedes. Hemos estado viendo a lo largo de todas estas lecciones el libro de Génesis, así que prepárense con su Biblia y vamos a buscar este libro en el capítulo 50 del verso 15 al 26. Así que abran sus Biblias en el libro de Génesis capítulo 50. Y estos versos tratan de la muerte de José. Vamos a comenzar a leer para poder entender esta hermosa lección. Comenzamos con el verso número 15. Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron: quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Se acordarán, amiguitos, que los hermanos de José le hicieron mucho daño porque le tenían envidia a causa de que su padre Jacob amaba a José mucho más que a todos sus hermanos porque lo tuvo en su vejez. Y eso a sus hermanos no les agradaba. Tanto era el odio que los hermanos de José le tuvieron que en una ocasión quisieron matarlo cuando José les llevaba comida. Pero gracias a Dios, uno de sus hermanos, llamado Judas, lo impidió. Lo que hicieron fue venderlo a los ismaelitas por 20 piezas de plata. Pero al padre de José le mintieron y le dijeron que José había sido muerto por una bestia. Incluso como prueba de ello, le entregaron a Jacob la túnica de colores que él le había hecho con mucho amor, lleno de sangre de un cabrito y rasgado. Es por ello que los hermanos de José tenían miedo de cómo iba a reaccionar con ellos, pues como ya no estaba su padre, tenían miedo de que les regresara el mal que ellos habían hecho. Continuamos leyendo en los versos 16 y 17. Y enviaron decir a José: tu padre mandó antes de su muerte diciendo: así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. En estos versos podemos leer que los hermanos de José le pidieron perdón por todo el mal que le habían hecho y por lo mal que lo habían tratado. Los hermanos de José le rogaron misericordia en memoria de su padre Jacob. José, al escuchar estas palabras, le llegó al corazón y lloró por la emoción de poder escuchar el perdón de sus hermanos. Imagínense cuánto tiempo llevaba José esperando que sus hermanos le pidieran perdón. Continuamos leyendo en el verso 18. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron: henos aquí por siervos tuyos. De esta manera, amiguitos, se cumple una vez más los sueños que José tuvo hace muchísimos años cuando vivía con su padre y con sus hermanos. ¿Alguno de ustedes se acordará de qué sueños estamos hablando? La Biblia dice que en una ocasión José soñó que él y sus hermanos ataban manojos en el campo. El manojo de José se levantaba y estaba muy derecho. En cambio, el manojo de cada uno de sus hermanos, que son 11, estaban alrededor del manojo de José y estos se inclinaban al suyo. El otro sueño que tuvo José fue que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban ante José. Este sueño representa como el sol al padre de José, a la luna como la madre de José, y 11 estrellas representa a sus 11 hermanos que se inclinaban a José. Estos dos sueños él contó a su padre y sus hermanos, y ellos se preguntaban: ¿reinarás acaso José sobre nosotros o señoreará sobre nosotros? ¿Cuál creen que es la respuesta, amiguitos? La respuesta es que sí, como podemos leer en este verso, en el que dice: sus hermanos se postraron delante de él.
Sin embargo, también porque José llegó a ser gobernador de Egipto. Él era el segundo en poder después de Faraón. A excepción de Faraón, él era el de más poder en aquella tierra. Continuamos leyendo el verso 19. Y les respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Verso 21. Ahora pues no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Y así los consoló y les habló al corazón. José le pidió a sus hermanos que no tuvieran miedo, pues él no era mayor que Dios. José no tomó en cuenta que él tenía poder y que tenía una posición muy privilegiada en ese momento como gobernador en Egipto, sino que él en humildad dijo que no era mayor que Dios, que no estaba en un lugar mayor que Dios, sino que a pesar de que había tenido muchos males y de que sus hermanos le habían hecho mucho daño, Dios siempre lo había encaminado a bien y a bendición. Pues José en esos momentos había ayudado al pueblo de Egipto y al pueblo de Israel de una gran hambruna que hubo en aquella tierra. Y después de ello les prometió que siempre iba a sustentarlos y a cuidar de ellos y de sus hijos. Todo eso, amiguitos, no solo salió de la boca de José, sino que salió de su corazón y habló al corazón de sus hermanos de que todo eso era cierto. Continuamos leyendo el verso 22. Y habitó José en Egipto, él y la casa de su padre, y vivió José 110 años. Verso 23. Y vio José los hijos de Efraín hasta la tercera generación. También los hijos de Maquir, hijo de Manasés, fueron criados sobre las rodillas de José. Posterior a la muerte de Jacob, José y toda la familia de su padre, es decir, los hijos y los nietos de sus 11 hermanos, vivieron en Egipto. La vida de José fueron 110 años y él conoció hasta la tercera generación de Efraín. Ustedes sabrán, amiguitos, que José en su vida tuvo 2 hijos, Manasés, que era el mayor, y Efraín, que era el menor. Y como en estos versos dice que José conoció hasta la tercera generación de su hijo menor, es decir, sus bisnietos. E incluso conoció a los hijos de Maquir, hijo de Manasés, que viene siendo también la tercera generación, en que todos ellos fueron criados en las rodillas de José, es decir, que él tuvo el privilegio de poder cargar a sus bisnietos. Continuamos leyendo el verso 24. Y José dijo a sus hermanos: yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. Había llegado el final de los días de José en esta tierra, y él sabía que iba a morir. Así que José le dijo a sus hermanos que llegará el tiempo que Dios los hará salir de la tierra de Egipto y los llevará a la tierra prometida que había prometido a su padre Jacob, a su abuelo Isaac y a Abraham. Esta tierra es la tierra de Canaán, que después conquistarán con Josué. Continuamos leyendo en el verso 25. E hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo: Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Y murió José a la edad de 110 años, y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. Como José era gobernador de Egipto, es decir, que tenía un puesto muy importante y de poder dentro del gobierno de aquel país, cuando murió fue puesto en un ataúd en Egipto.
Sin embargo, el deseo de José no era que sus huesos permanecieran en aquella ciudad extranjera todos esos años, sino que cuando tuvieran que salir de ese país, sus huesos fueran llevados también a la tierra prometida. Podemos leer en el libro de Josué 24:32 que su deseo se ve realizado muchísimos años después de su muerte. Este verso dice: y enterraron en Siquem los huesos de José, que los hijos de Israel habían traído de Egipto, en la parte del campo que Jacob compró de los hijos de Hamor, padre de Siquem, por 100 piezas de dinero, y fue posesión de los hijos de José. Y para terminar, amiguitos, vamos a reflexionar un poco la vida de José. En este capítulo 50, del verso 15 al verso 26, nos presenta la conclusión de una hermosa historia de perdón y restauración de una familia, la familia de José. Ustedes sabrán, amiguitos, que José había sido separado de su padre y de su familia muchísimos años antes. Y al morir Jacob, los hermanos de José tuvieron miedo, pues pensaron que el motivo por el cual José no les había hecho nada era porque Jacob aún vivía. Sin embargo, José había entendido perfectamente el plan divino de Dios y el perdón que les ofreció a sus hermanos era sincero y de corazón. El proceso que tuvo que haber tenido José realmente no creo que fuera fácil. El perdonar a sus hermanos le llevó incluso tal vez mucha oración y una relación estrecha con Dios. Estoy segura de que él no guardó rencor o amargura u odio en su corazón. José había pasado por muchos males a lo largo de su vida. Fue separado de su padre, él fue despreciado por sus hermanos, fue difamado, fue encarcelado por una injusticia, fue olvidado por un compañero de la cárcel a pesar de que le hizo bien. Sin embargo, José entendió perfectamente que lo que sus hermanos usaron para tratar de destruirlo y que todo lo que había acontecido en su vida, Dios lo encaminó a bien. Era necesario que José llegara a Egipto para poder salvar a todo un pueblo y que no murieran de hambre, incluso salvar a su padre y a sus hermanos. La voluntad de Dios se cumplió a causa de la gran gratitud que José tuvo frente a las adversidades. José desarrolló una relación con Dios de confianza y fe total, y a consecuencia de esa fe y de su obediencia, Dios le bendijo grandemente y José llegó a ser querido por muchos. Incluso vivió muchos años, 110 años, y conoció hasta la tercera generación de sus 2 hijos. Sin embargo, esto no se trataba de José, y él estaba consciente de eso. Él permitió que Dios se glorificara en la vida de muchos a través de él, y nos dejó un gran ejemplo de amor, perdón y restauración. Y al igual que en la vida de José, amiguitos, Dios utilizó para bien todas las adversidades y momentos difíciles. De igual manera, Él obrará en nuestras vidas. Así que confiemos en Dios y en que todos los males que tengamos o pasemos, Dios los va a encaminar a bien. Esta ha sido la lección de este día. Espero que les haya gustado mucho, que hayan aprendido, y vamos a continuar con la actividad que hemos preparado para todos ustedes. Hasta pronto.